¿Alguna vez se han preguntado cómo sería una fiesta con todos los que dirigen nuestro bello y hermoso platanal? ¿No? Yo tampoco. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vengo a hablarles del libro Fiesta en Teusaquillo de la escritora colombiana Elena Araujo. Elena Araujo, quien además de ser escritora, fue también crítica literaria, profesora de literatura latinoamericana en varias universidades importantes del país y también una novelista colombiana. Así que acompáñenme a ver esta gran historia. ¡Ruede intro genérico! Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ambientada en los años 75 a 77 de Bogotá, Fiesta en Teusaquillo nos narra la historia de Elsa Arango, quien es una mujer fuerte, independiente y con un carácter bastante abrumador, quien emprende una eterna travesía por querer escapar de una fiesta en la cual no desea estar. Se encuentra con varios sectores importantes de la cúspide colombiana, como son el sector de la política, el sector militar y también el sector intelectual. Todos ellos interactuando entre sí con uno que otro grado de alcohol en sus cuerpos y uno que otro abuso de alguna sustancia alucinógena. Sí. La obra de Araujo, pese a que se puede considerar como una obra sencilla, tiene tres aspectos que al menos en mi opinión la hacen resaltar sobre las demás. Uno, el tipo de narrador que emplea. Dos, el contexto en el que se desarrolla. 3. Su protagonista. Así que amigos, acompáñenme a explorar punto por punto a profundidad y entender por qué esta es una gran obra. Número 1. Su tipo de narrador. Cuando se quiere contar cualquier tipo de historia, bien sea en la literatura, en el teatro o en el cine, algo de suma importancia es el tipo de narrador que se emplea. Existen varios tipos de narradores. Por ejemplo, tenemos la narración en primera persona, como sucede en el libro de Pedro Páramo. En este tipo de narraciones las perspectivas las vemos desde el punto de vista del protagonista, cuya narración es en primera persona. Sin embargo, también hay otros tipos de narradores, como el narrador omnisciente, que sucede en El Señor de los Anillos de Tolkien. Este tipo de narrador es un narrador indiferente, cuya funcionalidad se centra simplemente en contar la historia, mas no interfiere en los hechos de la misma. Existe otro tipo de narrador, el cual es el narrador equesciente, mismo que utiliza Elena Araujo para contarnos la historia. Las características de este tipo de narrador es que sigue los sucesos de la historia bajo un solo punto de vista, brindando así cierto protagonismo más a algún personaje que otro. Sin embargo, no debemos confundirlo con un character story, ya que el character story se centra en varios personajes y en las relaciones que tienen entre ellos, más no en una historia como tal. En la narración equesciente sí existe una historia y un hilo conductor, cosa que a veces no se presenta en los character stories. Por eso debemos aprender a distinguirlos. Sin embargo, para esta historia la autora decide no utilizar un narrador equesciente, sino dos narradores. El primero o la primera es obviamente nuestra protagonista, Elsa Arango, pero de ella hablaremos más adelante. Nuestro segundo tipo de narrador equesciente se llama Enrique Sánchez. Utilicen la imaginación, gracias. Enrique es un gran amigo y compañero bastante cercano de Elsa, con quien en algunos momentos de la fiesta cruza algunas palabras y se cruzan en algunos lugares de la casa en la cual se desarrolla, pero no siempre van a estar juntos. Enrique Sánchez es un hombre que tiene un increíble y enorme complejo de inferioridad debido al peso que lleva en su espalda al tener el nombre de su padre, quien también se llama Enrique Sánchez, quien fue un expresidente y, en palabras de varios de los asistentes de la fiesta, el mejor presidente que se haya tenido. Esto convierte a Enrique en un personaje bastante trágico, ya que además de llevar el peso de su padre expresidente, también era un hombre que era cojo, bajito, no muy bien agraciado físicamente, y además fue alguien que intentó emprender muchos proyectos de los cuales no concretó casi ninguno. De esos proyectos solamente realmente logró concretar 2.
El primero es que se volvió un gran recitador de poesía. El segundo es que se volvió un gran intérprete del piano, instrumento con el cual se desahogaba bastante, al igual que con la poesía. Este tipo de narración que siente, la cual pasa el protagonismo en algunas ocasiones entre Elsa y Enrique, dota de un gran dinamismo a la lectura, quien, sumado a otros factores como los personajes secundarios y las situaciones que a veces se emplean y los temas que se hablan entre los asistentes de la fiesta, algo que también veremos más adelante, permiten que el lector siempre esté pendiente de qué es lo que va a suceder, cómo se va a desenvolver la fiesta y qué otras ocurrencias van a suceder a lo largo de la noche. Punto número 2. El contexto en el cual se desarrolla. El final de la década de los 70s y principios de los 80s no fueron necesariamente las mejores para Colombia. El crecimiento de Pablo Escobar como el máximo magnate del tráfico de drogas en Colombia, las diferentes movilizaciones y protestas estudiantiles frente al gobierno de turno por sus inconformidades, posteriores atropellos de la fuerza pública y del gobierno en contra de esas manifestaciones, que no se pierdan las buenas y hermosas costumbres de atropellar a las personas cuando exigen sus derechos. ¿Sí o qué, perros? Además de las diferentes tensiones políticas entre los grupos conservadores y liberal, son reflejadas a través de los diferentes asistentes de la fiesta a lo largo de la noche, especialmente estas últimas. Elena Araujo, a través de los distintos personajes, logra dar una imagen de cómo podrían haber sido las relaciones políticas, intelectuales, militares, entre otras, de la época colombiana en cuestión. Paréntesis. Recordemos que su padre fue Alfonso Araujo Gaviria, abogado y político colombiano con quien trabajó el gobierno durante más de 30 años. Así que Elsa Arango estuvo siempre envuelta desde muy pequeña en varias de las partes diplomáticas de la política colombiana. Por ende, puede haber tenido una muy buena y clara imagen de cómo eran realmente las relaciones políticas de la época. Así que su vivencia y su escritura para esta historia tienen bastante criterio y bastante peso. Cierro paréntesis. Algo bastante curioso de la autora en esta historia es que la misma no toma una postura política, sino que al parecer su objetivo con la historia era sencillamente mostrar las diferentes relaciones políticas entre el sector intelectual y político y militar e intelectual, entre otros. Mostrar también cómo se relacionaban entre ellos, una cara que muchas veces no se ve de ese sector político, pero sobre todo mostrar cómo se tomaban las decisiones importantes para el país en aquella época, mismas que hoy en día pareciera que no hayan cambiado mucho. Punto número 3. Elsa Arango. Tengo que decirlo, Elsa Arango como protagonista sencillamente me encanta. Elsa Arango tiene un gran trasfondo frente a una vida religiosa que ella tuvo que llevar. Recordemos que estudió en un colegio católico y estuvo a punto de convertirse en monja. Sin embargo, no voy a darles más detalles porque no quiero hacerles spoiler. Sumado a esto, el tipo de personalidad tan transgresora que tenía para la época de los 70s en Colombia, las diferentes inseguridades que se van explorando a lo largo de toda la fiesta, vista desde su perspectiva, la hacen un personaje bastante multidimensional y con múltiples capas. Ya que por un lado tenemos a la Elsa que ha viajado por todo el mundo, a la Elsa que también decidió estudiar en una universidad. Una mujer en la década de los 70 en Colombia que estudiaba en una universidad. Hoy en día es muchísimo más común, pero para la época era algo muy extraño de ver. Una mujer que se divorció de su marido. Este tipo de comportamientos y de acciones contrastan con la mujer de aquella época, quien además de no poder estudiar porque tenía que dedicarse a los oficios del hogar, debía ser sumisa, debía ser obediente y prácticamente no tenía algún tipo de opinión. Esto se hace realmente evidente en una escena del libro
en la cual las diferentes esposas de los intelectuales, escritores, generales y políticos que estaban en la fiesta quieren irse, pero están en el lobby, una especie de sala de espera, esperando a que sus maridos les digan que se pueden ir, porque no podían irse, porque necesitaban la autorización de sus maridos para irse. Obviamente no se iba a dar porque sus maridos estaban en la sala festejando con muchas drogas y alcohol encima, y pues ellos no querían irse. De las mujeres en esa época se hace evidente lo obedientes y sumisas que eran, el rol que tenía el hombre machista. Que así es, señores, todavía tenemos el control sobre la vida de las mujeres y son nuestras. Que no se pierdan las buenas costumbres, así es. Elsa, junto con otras mujeres que se hicieron a la fiesta, transgreden este tipo de estereotipo de mujer. Todo esto al mostrarse a sí mismas como mujeres libres, independientes y que no requieren de nadie más que de sí mismas para, ya saben, sentirse bien. Pero, y aquí es donde entra el punto que hizo que yo amara a Elsa como personaje. Elsa hace todo este tipo de acciones de manera totalmente implícita. No lo dice ni lo menciona, no menciona que es una mujer fuerte e independiente, sino que simplemente demuestra que es una mujer fuerte e independiente. Elsa toma este tipo de actitudes frente a los asistentes de la fiesta. Sencillo, porque ella no tiene nada que demostrarle a nadie. Pues Elsa, ya sea durante toda la historia, se deja bastante claro que ella vive por y para sí misma, con uno que otro deseo amoroso que hay por ahí, pero no voy a hacerles spoiler. A la final, lo único que quiere Elsa es irse de esa puta fiesta. Conclusiones. Viendo todo esto, ¿es entonces Fiesta en Teusaquillo un libro que vale la pena? La respuesta es un gran y rotundo sí. Si lo que buscas es una lectura hiper profunda, con múltiples significados, muchas capas, que nos permita entender qué es la vida, qué es el tiempo, qué es lo que somos, qué es el universo, ¿por qué se casó Adonai? Probablemente esta no sea tu lectura. Pero si por el contrario buscas algo un poco más sencillo, más llevadero, una lectura porque no tienes nada más que hacer, pero con un gran tipo de escritura, una gran narrativa y sobre todo una increíble protagonista, además de un shipeo que nunca se da entre Elsa y Enrique, probablemente disfrutes bastante esta gran historia. La travesía de Elsa Arango por escapar de una fiesta en la cual no desea estar, mientras recorre y explora las diferentes relaciones políticas, militares, intelectuales, entre otras, de aquella época bogotana de los 70, resultaron ser bastante gratificantes. Así que te invito a que realices esta gran lectura de esta gran historia. Y dicho eso, con esto concluimos. Gracias por escucharme durante no sé cuánto tiempo, porque aún no edito esta vaina y no sé cuánto tiempo dure. Espero les haya gustado mi reseña del libro Fiesta en Teusaquillo de Elena Araujo. Espero que sea de suma importancia para ustedes, que se hayan entretenido, que se hayan disfrutado la reseña y nos vemos algún día.